envuelves hoy con una canción, melodía de amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui recibido en ti y me llamo el amor. De nuevo nací, escogido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados y de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo hoy cantaré,
Señor le bendiga a mi hermano, mi amigo. En el domingo que estoy grabando este video es el Día del Padre. Y quiero aprovechar esta circunstancia, quiero aprovechar este día para que hablemos y veamos algunos ejemplos de padres dentro de la Biblia. No vamos a tocar mucho, van a ser dos nada más, pero quiero, quiero que podamos ver el contraste, por decirlo de alguna manera, o hasta dónde llegamos nosotros como humanos, padres, y hasta dónde es capaz de llegar nuestro Padre Celestial. Y me gustaría que recorriéramos algunas páginas de la Biblia para poder enfocarnos y yo creo que acá esta palabra, este mensaje que le voy a dar no es simplemente para los padres, ¿sí? Sino para el ser humano en general, para aquellas personas que seguimos a Jesucristo. Creo que nos va a hacer bien revisar, nos va a hacer bien mirar un poco la Escritura para que podamos notar, para que podamos recordar, para que podamos seguir ese camino que Jesús nos ofrece en base a amor, ¿sí? En base a esperanza, en base a misericordia. Y vamos a ver un simple ejemplo como para que veamos lo que es un padre terrenal y hasta dónde nosotros podemos llegar siendo padres terrenales, siendo seres humanos. Y ya le digo, ¿sí? No se quede afuera usted mamá, no te quedes afuera vos, hijo, tampoco, porque eh, muchos de nosotros podemos estar viviendo esos roles, ¿sí? No solo tener el rol de padre, ¿sí? Porque tenemos hijos grandes o hijos pequeños, eh, sino también porque todavía tenemos a nuestros padres vivos y tenemos que seguir desempeñando nuestra tarea como hijos, honrando, facilitando cosas, visitando, cuidando, queriendo a nuestros padres, ¿sí? Así que yo le invito a que busquen su Biblia, el capítulo 5 de Marcos. Ahí hay una historia que es muy conocida. Vamos a leer apenas unos versículos para que nos podamos situar, para que nos podamos poner en foco esta historia. En Marcos 5, a partir del 21, está la historia de eh, un personaje que se llama Jairo. La Biblia habla de que es alguien importante dentro de lo que es la religión imperante en ese momento, es uno de los importantes de la sinagoga del lugar. Él acude a Jesucristo. Miren lo que dice, desde el 21 dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: Mi hija se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. El 24 dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Hay una historia entre medio, pero quiero saltearla porque quiero poner el foco solamente en la relación en este momento entre Jesús y Jairo. El 35 dice: mientras él todavía hablaba con ella, ¿sí? Esto es parte de la historia que está entre medio, dice: llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús escucha lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Acá la reacción de Jairo ante el problema con el que estaba pasando su hija, la manera de actuar de Jairo es lo que más o menos cualquier humano hace, y más con respecto a sus hijos. Uno nunca pierde la esperanza, nunca pierde la fe, nunca pierde las ganas de querer lo mejor para sus hijos. Y en un caso extremo como este, podemos ver cómo Jairo, a pesar del shock que recibe de que te digan que tu hija ha muerto, Jesús le dice: no tengas miedo, ten fe. Y yo creo que probablemente no haya sido muy difícil para Jairo el mantener viva esa fe, mantener viva esa esperanza. Y quiero que enfoquemos también en nuestra vida misma. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos por nuestros hijos?
¿sí? ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Conozco padres que han vivido vidas duras tratando de la que sus hijos fuera más blanda, que tuvieran más oportunidades de la que ellos tuvieron. Conozco personas que se han dedicado a su profesión, a su matrimonio, a un montón de otras cosas, a la iglesia misma. Sin embargo, nunca dejaron de cumplir el rol de progenitor, el rol de padre, de madre. Nunca fue abandonado. Siempre los hijos tienen un lugar especial en el corazón de nosotros. Y buscamos lo mejor para ellos. Y en este caso, más o menos pasa lo mismo con Jairo. Sí, Jairo, que es alguien que probablemente conociera a Jesús por las cosas que conocía de él de oídas, tal vez lo había visto, tal vez alguien le había referenciado a Jesús para que lo fuera a ver en esta circunstancia, y él no tiene ningún problema ni de orgullo, ni de prejuicio, ni de cosa por el estilo. Él, siendo una persona encumbrada aún dentro de la sinagoga local, él decide ir y dice la Biblia que se arrodilla ante él, ¿sí? Que se postra pidiéndole por favor que él fuera a ver a su hija. ¿Sí? Nosotros, de alguna manera, es algo que tenemos que replicar aún el día de hoy, ¿sí? De rodillas delante de Jesús, pedir por nuestros hijos, de rodillas clamar por ellos, de rodillas buscar que Jesucristo se acerque a nuestros hijos, y por otro lado también buscar atraer a nuestros hijos hacia Jesús. Esa es la tarea, yo creo, más importante que nosotros podemos llegar a desarrollar en nuestra vida en cuanto al Señor y en cuanto a nuestros hijos. Pero ahora quiero que nos desenfoquemos un poco digamos, de lo que somos o podemos llegar a ser nosotros como guías, como padres, ya le digo, como madre. No quiero dejar afuera a nadie, y ver un poco cómo Jesús, cuando llega aquí a la tierra, también hace las cosas, ¿sí? Y no quiero acotar la charla a hablar de Jesús Hijo y de Dios Padre, no. En Juan, creo que es en el capítulo 10, Jesucristo habla y dice que el Padre y yo somos uno. O sea que también podemos ejemplificar en Jesús a un Padre que viene por sus hijos. Busquemos una escritura que está en Lucas, en el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Un poco salteado, pero vamos a leer desde el 14 hasta el 30. En el versículo 14 dice: Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y nosotros que hemos recibido a Jesucristo, si hay algo que estaba dentro de nuestro currículum vitae, por decirlo de alguna manera, es que tenemos algunas de estas características, porque Él vino a nosotros, y acá Él habla de que Él fue enviado a hablarle a aquellos que estaban cautivos, y probablemente muchos de los que estamos, incluido yo, que estamos viendo este video, probablemente hemos estado cautivos de algo, ¿sí? Cautivos de algo, o peor aún, cautivos de alguien, y que recibimos libertad cuando conocimos a Jesucristo. También estábamos ciegos para ver, estábamos ciegos hacia la parte espiritual, estábamos ciegos en cuanto a lo que iba a pasar con nuestra alma el día que muriéramos, ¿sí? El estar oprimidos. Esta sociedad, así como la vemos, así como la conocemos, es una sociedad que casi de continuo te oprime en las finanzas, te oprime
las costumbres de otros, te oprimen lo que otros promueven, que está muy lejos del ideal de Dios, te oprime, te oprime, te oprime y te va queriendo coartar tus libertades, a pesar de que el lema para la sociedad actual es mayor libertad. Sin embargo, si te pones a ver, cada vez la libertad es más acotada, más chiquita, y la única manera de poder seguir viviendo en libertad, la única manera en que nosotros hemos visto, ¿sí? y ejercitamos de vivir en libertad es esto, ¿sí? Vivir en Cristo, vivir para Él. Y Él llega a nuestra vida y nuestra condición cambia. Nosotros pasamos de muerte a vida, pasamos a ser personas libres, personas que tienen esperanza, personas que tienen futuro, un futuro que no termina con la muerte, sino que va mucho más allá. Es como que al terminar nuestro ciclo en esta tierra, ahí recién comenzamos a vivir, comenzamos a experimentar lo mejor que hay para nuestra vida, para nuestra existencia, que es eterna. Y sigue diciendo, más abajo, si quiere leer el capítulo 61 de Isaías, allá por los primeros versículos, ahí también hay una semblanza, hay algo que continúa por ahí con lo que Jesucristo leyó recién. Hay muchas de las cosas que nos van a pasar a nosotros, todas las bendiciones que están preparadas para nosotros al recibirlo, ¿sí? Cómo cambia nuestra condición a partir de recibirlos a Él. Pero sigamos leyendo la Escritura a partir del versículo 20 de Lucas, ¿sí? 4, 20. ¿Cómo se sigue pasando esto? Veníamos de decir que Jesucristo había estado en la región de Galilea y había hecho muchos milagros y que la gente se maravillaba de él, que él iba a las sinagogas y él explicaba y la gente quedaba sorprendida, que él llegó a Nazaret, pasan estas cosas, la gente también se sorprende y sigamos el relato. Dice en el versículo 20, lo enrolló de nuevo, ¿sí? Se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarle. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él. Recuerda esto, todos hablaban bien de él. Y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Pero por otro lado hablaban. Dice, ¿cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Podría agregar, el hijo de José el carpintero, el que vivía acá a la vuelta. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagro aquí en tu propio pueblo como lo hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único que fue sanado fue Naamán el sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto y lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Pero él pasó en medio de la multitud y siguió su camino. Bien, ¿a dónde quiero llegar con esto? Hay un montón de circunstancias, ¿sí?, que vamos a atravesar en nuestra vida y lamentablemente como personas somos de irnos a los extremos. O nos adoran o nos odian terriblemente. Y pareciera que no hubiera nada en el medio. Parece que las cosas saltaran así como saltó en esta circunstancia. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros somos guía de alguien, cuando nosotros, por ejemplo, cumplimos el rol de mamá, de papá, tenemos que corregir a veces, ¿sí? Hay que hablarle a nuestros hijos y mostrarle determinadas cosas. Y es cierto que la Biblia ya nos avisa de que ninguna corrección va a ser bien aceptada en el presente, ¿sí? Y pasan estas cosas. Aquí Jesús no hizo algo más que mostrarles la realidad, decirles, miren, va a ser muy complicado de que yo pueda hacer lo mismo que hice en las localidades que ustedes me están nombrando, que están acá cerca, que probablemente haya gente acá que haya visto algunos de los milagros que sucedieron conmigo, porque les falta fe, porque ustedes me miran
y son prejuiciosos porque me miran y todavía siguen viendo al Jesús que probablemente la gente grande de allí vio correr jugando, ¿sí?, con el resto de sus amigos. Esta gente pasa de decir qué bárbaro, qué bien que se expresa, a querer tirarlo del cerro. ¿Sí? Y muy probablemente nosotros como padres, como madres, tengamos que también tomar ejemplo de Jesucristo y no ponernos en situación de confrontar, de enemistarnos, de enojarnos, sino de manejar las cosas con toda la calma posible para, eh, para seguir el ejemplo de Jesús. Fíjense que dice que Él pasó en el medio de la multitud y siguió su camino. La Biblia también habla, por ejemplo, de que es bienaventurado aquel que pasa por alto la ofensa. Muchas palabras de estas están hechas para nosotros. Y más cuando hay gente que tiene la sangre muy caliente, ¿sí?, que tiene un temperamento muy fuerte y que cosas como esta pueden hacerlo que se desvíen, que no quieran tomar ejemplos sanos, ejemplos de tranquilidad como el que Jesús está dando aquí. Con esto quiero decir que en nuestra carrera de, de guías, ¿sí?, para decirlo de una manera, y que nos puede involucrar a hombres y mujeres, de guías, ¿sí?, para las personas que vienen detrás nuestro. Porque hay muchos de nosotros que podemos llegar a ser padres de personas, ¿sí?, que no tienen nada que ver con nuestra sangre, pero que de alguna manera ellos es como que nos adoptan y quieren seguir nuestros pasos, quieren ver lo que nosotros hacemos para poder ellos tratar de replicarlos. Pero en ese ir y venir de lo que somos como personas, podemos llegar a tener estas situaciones, ¿sí?, de que nuestros hijos nos vean como superhéroes, que nos vean y digan quiero ser como mi papá, al que pasen los años y pensalo vos que por ahí estás en la adolescencia o estás pasando un poquito después de ella, ya no mirás a tu papá como superhéroe, ya le comenzás a ver un montón de faltas, ya no querés vivir la vida como la vive él, ya no querés tomar ejemplo de él y por decirlo como una figura y un poco para seguir en la línea de esto, querés tirarlo del cerro, ¿sí?, al pobre viejo, que por ahí no es tan viejo, ¿sí? Estas cosas nos pasan, estas cosas nos van a pasar en la vida y tomemos ejemplo de estas cosas como hizo Jesucristo. Vos acordate que a pesar de estas cosas y de otras tantas que le pasaron mucho, mucho más graves a Jesús, Él no se separó del plan y llegó a la cruz a morir por nuestra vida, ¿sí?, por la vida aún de aquellos que quisieron tirarlo del cerro, por la vida de los que lo despreciaron. Él murió también por aquel que probablemente cuando él iba con la cruz hacia el Gólgota, lo escupieron, lo insultaron, no sé, quisieron hacer que se cayera, ¿sí?, se portaron de la peor manera. Sin embargo, él aún por esa gente decidió ir a la cruz, ¿sí?, para que podamos tener la posibilidad de sanar nuestra relación con el Padre y de tener y disfrutar de vida eterna, ¿sí? Lo mismo con nuestros hijos. Tratemos de darles las posibilidades, tratemos de mostrarnos, ¿sí?, de esa manera, de poder ser guías, ¿sí?, de poder ser un escalón más para que ellos puedan crecer a partir nuestro, tenerles paciencia, tenerles misericordia, mostrarles amor. Y vos hijo, para vos lo mismo. Todas estas cosas que yo te nombro, también las tenés que tener para con tu padre, para con tu madre, ¿sí?, para las personas mayores que tenés alrededor. Que lamentablemente nos equivocamos, lamentablemente muchas veces tomamos malas decisiones y hacemos las cosas tal vez más difíciles para los que vienen detrás. Y el amor, la misericordia, ¿sí?, la paciencia, también tiene que estar presente en tu vida para con ellos, ¿sí? No añadas dolor a tu dolor, no añadas a tu bronca dolores, ¿sí? Actúa como actuó
Jesucristo. Él dejó un buen ejemplo. Papá, mamá, hijo, ¿sí? En la posición en la que estés, actúa como Jesucristo propone. Como Jesucristo propone. Marcando, cuando haya que marcar alguna situación, para que haya corrección, para que haya un acomodarse. Si hay que hacerlo, marquémoslo, exacto, ¿sí? Sin lugar a dudas. Pero también tratemos, ¿sí? También tratemos de que esa corrección sea acompañada de mucho amor, sea acompañado de mucho criterio para que sea aceptada por la otra parte. ¿Mm? El Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga a tus hijos, bendiga tu descendencia, papá, mamá, seas bendecido. Aprovechemos este momento que estamos juntos aquí orando, que vos estás viendo ahora, y tengamos una oración, ¿sí? Tengamos un momento de oración por nuestros padres, por nuestros hijos, ¿sí? Por nuestros mayores, por aquellos que nos siguen, ¿sí? Para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Señor, te agradezco por tu ejemplo, te agradezco por la vida, te agradezco por la salud, te agradezco el momento en que permitiste que te conociera, Señor, te agradezco por aquella gente que tú pusiste, Señor, para que te presente, Señor, para que te muestre, para que me enseñare, en el nombre de Jesús, para que me ayudara a correr el velo y yo comience a entender cómo funciona tu camino, Señor, y elegirte y seguirte, Señor. Gracias por todo ello, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a cada padre, Señor, quiero bendecir a cada madre, en el nombre de Cristo, que tú le des paciencia, que tú le des amor, que tú le des ideas, Señor, en el nombre de Jesús, para tener cada día una mejor relación con sus hijos, Señor. En el nombre de Cristo, que a medida que los años vayan pasando y pasemos de padres de hijos pequeños a niños, Señor, adolescentes, a jóvenes, vayamos creciendo nosotros también, Señor, adaptando nuestra paternidad, nuestra maternidad, Señor, a cada etapa de la vida de lo que nos siguen, Señor. En el nombre de Jesús, bendecinos. Necesitamos paciencia, necesitamos amor y necesitamos misericordia, Señor. En el nombre de Cristo también te pido, Señor, por los hijos. Tú les bendigas, Señor, les bendigas. Y traigas, Señor, a su vida capacidad para perdonar, Señor, en el nombre de Jesús, para perdonar a las madres, para perdonar a los padres, Señor, que se han equivocado, que se han confundido, que no hicieron las cosas como correspondían, Señor, y que lamentablemente, Señor, los errores de ellos, Señor, recayeron sobre los hijos, Señor, que tú les permitas, les ayudes a perdonar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y que a los que siguen los pasos de sus padres, de sus madres, Señor, que tú también permitas ver, Señor, en ellos, que ellos necesitan también desarrollar paciencia, amor y misericordia para nosotros, padres y madres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, amigo, el Señor te bendiga y que tengas un gran domingo rodeado de tu familia.